Hermanos, como les dije, me corresponde hoy el devocional, así que les invito a todos los que tienen su Biblia a que abran la palabra de Dios en el Salmo 25, y vamos a meditar en los versículos 8 y 9. Si usted tiene su Biblia, ábrala allá y vamos a meditar en este texto que dice así, Salmo 25, 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos la carrera. Vuelvo y leo el texto para que nos quede en nuestra mente. Salmo 25, 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El título del devocional es el siguiente: El Dios bueno y justo. El pasaje que nos ocupa el día de hoy, hermanos, para nuestro devocional, nos muestra tres cosas especiales que hace el Dios bueno y justo en favor de los hombres. Tres cosas especiales que hace el Dios bueno y justo en favor de los hombres. Como ustedes y yo sabemos, en esta sociedad en la que vivimos, muchas personas, aún muchos cristianos, tienen una idea equivocada de Dios que no se alinea con la revelación escrita de la palabra de Dios. Algunos consideran solamente a Dios como un Dios de amor y bonachón, que todo lo acepta, que todo lo tolera, que todo lo perdona, ignorando así su santa justicia. Otros lo ven únicamente como un Dios severo y castigador, olvidando su bondad. David, inspirado por el Espíritu Santo, en el pasaje de hoy, presenta un equilibrio perfecto. Dice que Jehová es bueno y recto. Así dice el texto: Jehová es bueno y recto. Estos son dos atributos de Dios que no se contradicen, sino que se complementan mutuamente. Precisamente porque Dios es bueno, desea salvar al pecador, y porque Dios es recto, nunca compromete su santidad y justicia para salvar al pecador. Su bondad no elimina su justicia, y su justicia no anula tampoco su misericordia bondadosa. A partir de esta primera declaración del versículo 8, el texto sagrado nos muestra tres acciones maravillosas que el Dios bueno y justo realiza a favor de los hombres. La primera acción que el Dios justo y bueno muestra en favor de los hombres es que Dios enseña a los pecadores el camino. Observen lo que dice el texto. Como Dios es bueno y justo, dice el texto, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Esa es la primera acción que nos muestra el texto. Dios se enseña, el Dios bueno y justo, a los pecadores el camino. Y observemos algo importante en el texto. David no nos dice que Dios enseña a los justos, sino a los pecadores el camino. Esta es una expresión extraordinaria y maravillosa de la gracia y la bondad divina. El verbo enseñar, mencionado en el pasaje, significa instruir, señalar, mostrar la dirección correcta para que el pecador se aparte de su mal camino. El hombre pecador, por naturaleza, no sabe encontrar el camino hacia Dios porque nunca lo ha visto, nunca ha tenido contacto con Él. Camina en contravía a Dios. El hombre pecador no encuentra el camino de Dios porque camina en contravía de Dios. Por eso el profeta Isaías dijo en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Romanos 3:11, allí el apóstol Pablo dice que no hay quien entienda,
y no hay quien busque a Dios. Esa es la condición humana. El pecado entonces no solamente nos hace culpables delante de Dios, sino que también vuelve espiritualmente ciegos a todos los hombres y nos lleva por el camino de la perdición. Eso es lo que hace siempre el pecado. Pero la bondad de Dios se manifiesta en que Él toma la iniciativa para mostrar el camino al pecador. Nosotros no somos los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios el que nos muestra el camino para que le busquemos. Ese camino no solo son cosas que uno cree que se imagina. Ese camino no son los caminos que enseña el mundo. Dicho de otra manera, el camino entonces no es ni la filosofía, ni la religiosidad, ni el yoga, ni la meditación trascendental, ni el budismo, ni el islamismo. Tampoco es el moralismo, ni la pachamama, como enseñan algunos. Tampoco es un conjunto de buenas obras. No, hermanos, el camino tiene un nombre y se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo en ese conocidísimo pasaje de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino tiene un nombre y se llama Jesucristo, y Dios, el bueno y justo, enseña a los pecadores ese camino, como usted y yo hasta el día de hoy hemos sido enseñados a caminar por ese camino. Y no solamente enseñados, sino llevados a ese camino. Así que, hermanos, la bondad de Dios que nos enseña el pasaje se manifestó plenamente cuando envió a su Hijo Jesucristo para rescatar a los pecadores de su maldad y librarles de la ira santa y justa de Dios. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, queridos hermanos, hermanas que me escuchan esta mañana, cada día debemos agradecer de corazón a Dios en su bondad, en su misericordia, porque no nos dejó perdidos. Dios es bueno y misericordioso y nos mostró el camino y no nos dejó en las tinieblas ni en la perdición en la que estaba cada uno de nosotros. Nos buscó, nos llamó, nos mostró a Cristo y continúa enseñándonos el camino mediante su santa y gloriosa palabra. Ningún creyente deja de necesitar diariamente la enseñanza del Señor Jesucristo a través de su palabra. Todos los días Él en su misericordia nos llama y nos muestra a Cristo, nos exhorta y nos encamina por la verdad. Y esto tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón y agradecerlo. El hecho de que tengamos estos devocionales diarios es una muestra de la bondad de Dios, mis amados hermanos, porque Él encaminará a los justos, a los pecadores por el camino, mi Señor. Entonces debemos agradecerlo y estar siempre concentrados en Él, porque su misericordia es nueva cada mañana al mostrarnos su camino. Y la segunda acción que el Dios justo y bueno hace en favor de todos los hombres es que encamina o guía a los humildes por el juicio. Noten lo que dice el texto. Versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Ya vimos eso. En segundo lugar, encaminará a los humildes por el juicio. Aquí David, el salmista, el que escribió este salmo, cambia el grupo de personas. Primero habló a los pecadores, a quienes se les enseña el camino, ahora habla a los humildes. La humildad es la actitud de quien reconoce la necesidad de Dios en este mundo. En otras palabras, es el pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La humildad debemos entenderla, queridos hermanos, no como debilidad,
no tampoco como baja estima. Es reconocer que no podemos vivir correctamente sin el Señor. Es reconocer que sin Dios estamos perdidos. Es reconocer que si Él no nos guía estamos en tinieblas. Es reconocer que necesitamos día a día y segundo a segundo de la ayuda y la misericordia de Dios. El verbo encaminar, mencionado en el pasaje que encontramos allí en este texto, significa conducir de manera continua. Encaminar allí significa conducir a alguien de manera continua. Esto quiere decir que no se trata solamente de señalar un camino, sino de caminar con nosotros. Dios camina con nosotros diariamente. Él encamina nuestros pasos diariamente en su misericordia y en su amor. Y el término juicio, mencionado allí en el texto, puede entenderse como justicia, como rectitud o el camino correcto conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando leemos en el verso 9, Él encaminará a los humildes por el juicio, podemos entender la palabra juicio como justicia, rectitud o el camino correcto conforme a la voluntad de Dios por donde debemos caminar. Entendiendo esto, entonces podemos decir que Dios guía solamente a quienes reconocen que necesitan ser guiados por Él, porque Él enseñará, como dice el texto, o encaminará a los humildes por el juicio. Dios guía solamente a quienes reconocen que necesitan ser guiados por Él. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 6 leemos: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, el orgullo nos hace tercos, nos hace creer que sabemos lo suficiente y que no necesitamos de los demás. Por el contrario, la humildad nos mantiene dependientes de Dios, del Señor, reconociendo que Él es la fuente de la sabiduría, reconociendo que Él es la fuente de la bondad y la misericordia. ¿Cuántas decisiones, y ustedes pueden corroborarlo en su vida, cuántas decisiones tomamos sin consultar al Señor? ¿Cuántas veces actuamos confiando únicamente en nuestra experiencia, en nuestra autosuficiencia, y no oramos de corazón, pidiéndole al Señor que nos guíe y nos ayude? Tomamos decisiones sin consultar a Dios muchas veces. A veces hacemos una oración ahí de palabra, pero en el fondo actuamos creyendo que como estamos pensando y vamos a actuar, todo va a salir bien sin consultar a Dios. Pero, por el contrario, el creyente humilde, el que confía en Dios, el que se humilla ante el Señor, el que reconoce su necesidad de Dios, ora, consulta las Escrituras, no es sabio en su propia opinión, busca agradar a Dios antes que agradarse a sí mismo. Y Dios promete dirigir sus pasos, como dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas torcidas, porque nuestros caminos son torcidos. Y la tercera acción que el Señor o el Dios justo y bueno hace en favor de los hombres es que enseñará a los humildes su carrera. Noten lo que dice el verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La palabra manso mencionada allí no significa una persona débil ni falta de carácter. La Biblia nos enseña que la mansedumbre describe a alguien que ha aprendido a someterse al yugo de Dios por encima de su propia voluntad. Así que la mansedumbre es aprender a someternos al yugo de Dios por encima de nuestra propia voluntad. En otras palabras, es la persona que ha aprendido a someterse a la voluntad de Dios
y procura siempre someterse a la voluntad de Dios y lucha para someterse a la voluntad de Dios e ir en contra de su propia voluntad. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué él dijo que aprendiéramos de él, que él es manso y humilde de corazón? Porque él siempre se sometió a la voluntad del Padre. Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. La mansedumbre, entonces, es una evidencia de madurez espiritual. El creyente manso ya no cuestiona la voluntad de Dios, ni discute con sus hermanos queriendo tener siempre la razón, imponiéndose con sus ideas. La persona mansa es una persona humilde que reconoce que necesita de Dios cada día y que sin la ayuda de Él no puede seguir adelante porque se equivoca. La persona mansa no pelea contra la voluntad del Señor, no insiste en hacer siempre las cosas a su manera, está dispuesto a aprender. Por eso Dios continúa enseñándole día a día y por eso crece más en sabiduría, porque Él se dispone siempre para el Señor. Por otra parte, la expresión enseñará a los mansos su carrera, como dice en la última parte del versículo 9, puede traducirse como Dios enseñará a los mansos su camino, su senda o la forma en que debe vivir. La vida cristiana nunca deja de ser una escuela, mis hermanos. Siempre seguimos aprendiendo porque comprendemos que somos eternos aprendices, hermanos. Nosotros somos eternos aprendices y necesitamos aprender todos los días de Dios y de las circunstancias que vivimos. Siempre seguiremos creciendo, siempre seguiremos siendo moldeados por Dios. Cuando dejamos de ser enseñables y creemos que nos las sabemos todas o que ya con lo que sé, con eso tengo, dejamos de crecer. Porque a veces pensamos así, ya con lo que sé, con eso tengo. Y que si sabe mucho, si no lo aplica a su vida. El discípulo verdadero siempre mantiene un corazón dócil, un corazón enseñable. Cada vez que abre la Biblia le dice al Señor, enséñame, Señor, nuestra voluntad y guíame por la senda de rectitud. Cada vez que escucha una predicación está dispuesto a ser enseñado y dispuesto a obedecerla. No se sienta en la silla a escuchar al predicador creyendo que se las sabe todas. No, la persona humilde, la persona mansa, se sienta con un corazón enseñable y por eso siempre crecerá, porque está dispuesto a aprender, no está dispuesto a criticar. Para concluir y recapitular lo que nos enseña el pasaje que hemos estudiado hoy, David comienza entonces describiendo quién es Dios. Dios es bueno y recto. Bueno y recto es Jehová, dice el pasaje. Y luego muestra lo que Dios hace debido a su carácter, porque es bueno y recto. Entonces, enseña a los pecadores el camino de la salvación. Guía a los humildes por el camino de la justicia. Instruye continuamente a los mansos para que vivan conforme a su voluntad. Así que, hermanos, nuestro crecimiento espiritual depende de mantener las tres siguientes actitudes. Primero, reconocer que seguimos necesitando la enseñanza de Dios. Segundo, caminar humildemente dependiendo de Él. Y tercero, permanecer con un corazón manso y dispuesto a ser enseñado y a obedecer. Ni como iglesia, ni como personas podemos avanzar y crecer apoyándonos en nuestras experiencias y capacidades. Necesitamos que nuestro Dios bueno y justo nos enseñe, nos guíe y nos forme cada día por medio de su palabra y la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Preguntémonos en esta mañana, queridos hermanos, ¿realmente mi corazón es humilde? ¿Mi corazón es manso para obedecer a Dios?
aun cuando su voluntad vaya en contra de mis deseos y mis intereses personales. Cuando me siento a escuchar una enseñanza, me siento con un corazón enseñable o me siento dispuesto a criticar. Amado hermano, cada vez que usted se siente a escuchar la palabra de Dios, siéntese con humildad y con oídos abiertos para escuchar lo que el Señor le dice. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender y a comprender tu palabra cada día. Te damos gracias porque eres bueno y recto. Gracias porque cuando estábamos perdidos no nos abandonaste, sino que nos mostraste el camino de la salvación en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque continúas guiando a los humildes e instruyendo a los mansos por medio de tu palabra. Perdónanos por las veces que hemos confiado más en nuestra propia sabiduría que en tu dirección, Señor. Danos un corazón humilde, enseñable y obediente, que cada día caminemos en la senda de la justicia que tú nos has trazado y reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.